Hola, buenas tardes de nuevo. Vamos a seguir eh, con la explicación del tema de la guerra civil. Bien, ya en los dos temas anteriores hemos visto los apoyos, toda la situación política de España y a nivel europeo e internacional, con la lucha entre el fascismo y las potencias democráticas. Hemos visto qué apoyos militares tienen uno y otro bando y ahora vamos a entrar de lleno en lo que sería la evolución de la guerra como tal. Aunque lógicamente una guerra civil como esta, donde hay dos Españas, también hay que ir viendo en paralelo, como ahora iremos comentando, las circunstancias políticas que se suceden en cada momento. Militarmente se puede dividir la guerra civil española en cuatro grandes etapas, ¿vale? La primera sería lo que se conoce como la guerra de columnas, que iría desde el propio mes de julio, que estalla la guerra, el 36, hasta aproximadamente marzo del 37. Las columnas tienen la explicación porque cuando se produce el golpe y a los 2 o 3 días, bueno, pues se ve que el golpe no ha triunfado y que se desencadena una guerra civil y que, bueno, pues el asunto va para largo, el enfrentamiento. El general Mola, que es el director y entonces el hombre, la cabeza visible del bando nacional, del bando franquista, hace una locución en la radio en la que dice que 4 columnas militares acechan a Madrid y una quinta que está dentro de ella, a partir de dentro del propio Madrid. Después de esa frase, pues se acuña el término quinta columnista. Emilio Mola hacía referencia a personas, bueno, que eran ideológicamente cercanas a los militares que dan el golpe y que desde el propio Madrid, desde dentro de Madrid, están intentando sabotear a la República en la propia capital del Estado. Eso va a desencadenar, bueno, pues odio y ira entre parte de la población de Madrid y los partidos y los sindicatos de izquierda que en las primeras semanas, los primeros meses, julio y agosto fundamentalmente, pues la represión contra cualquiera que tuviera una mínima sospecha de ser simpatizante de los militares golpistas, pues lo pagaba con su vida o con un encarcelamiento, tortura, etcétera, etcétera. La represión ya hablaremos al final, que desgraciadamente pues va a ser un hecho cotidiano en ambos bandos y sobre todo en ambas retaguardias. Bien, esas 4 columnas van hacia Madrid porque Franco y el resto de militares golpistas tienen la idea que en el momento que caiga Madrid, que es la capital de la República, caerá todo el entramado republicano. Entonces, su primer objetivo militar es la capital. ¿Qué pasa en esos días en la capital? Ya hemos visto anteriormente que primero Casares Quiroga, ante su incapacidad para parar el golpe, dimite y después llega José Giral, que es el que reparte armas. Pero hay ahí unas horas entre que Casares dimite, Casares Quiroga, y Giral se hace con el puesto de jefe de gobierno. El entonces presidente de la República, desde el 7 de abril de ese mismo año, Manuel Azaña, ante esta crisis de la dimisión de Casares, decide llamar a Martínez Barrio, que es un socialista sevillano, que entonces era presidente de las Cortes, para que se haga cargo de la situación. Martínez Barrio le dice que él solo asumirá la presidencia del gobierno si es capaz de hablar con Mola y parar el golpe. Si no es así, no aceptaría el cargo. Hace varias llamadas telefónicas, consigue hablar varias veces por vía telefónica con Mola, este se niega a parar el golpe y entonces Martínez Barrio le explica a Saña que él no va a asumir el cargo. De esa forma, el que lo asume es José Giral, que como ya sabemos es el que reparte las armas. Mientras tanto, los sublevados, como digo, en su afán de conquistar Madrid, ya que han conseguido con ese puente aéreo controlar ciudades como Sevilla, Cádiz, parte de la provincia de Huelva, empiezan a avanzar fundamentalmente por Extremadura, cae Badajoz, cae parte de la provincia de Cáceres y se acercan a Madrid. En Madrid, ¿qué está sucediendo? Bueno, pues ya estamos prácticamente en otoño del 36, ya Largo Caballero se ha hecho con el gobierno y intentan a toda costa que no caiga la capital, que no caiga Madrid. ¿Cómo intentan levantar la moral de una población que vive en Madrid bombardeada, pasando penalidades, pasando hambre, pasando frío? Ya estamos en otoño.
pues algunos líderes comunistas de la retaguardia, como, bueno, Pasionaria, la que ha pasado la historia, Santiago Carrillo, algunos otros, pues empiezan a hablar del no pasarán, o Madrid será la tumba del fascismo, para conseguir levantar el ánimo de la población. Pero hay una circunstancia. El gobierno republicano, viendo la cercanía de las tropas nacionales, decide trasladar la sede del gobierno a Valencia. Eso va a ser un golpe de efecto para la moral de los madrileños, que se recuperará poco después, cuando a 1 de noviembre llegan los primeros brigadistas, las brigadas internacionales que comenté anteriormente, esos voluntarios que van a luchar contra el fascismo, y que serán decisivos en parar el ataque, que parecía ya imparable, de las tropas de Mola y Franco y el resto de militares golpistas contra Madrid. De hecho, se llega a pelear en lo que hoy es la ciudad universitaria, bueno, lo que era la ciudad universitaria, que hoy es la Casa de Campo, muy cerca del río Manzanares, lo que hoy sería prácticamente el centro de Madrid, y allí son parados milagrosamente con el empuje de los brigadistas, sobre todo también de los anarquistas, la Columna Libertad, que viene dirigida por Durruti, que era un anarquista histórico, que llegan desde Barcelona, y que consigue parar esa sangría de forma solo momentánea. Bien, mientras sucede esto, pues los militares golpistas se dan cuenta que, bueno, que viendo la defensa tan feroz y tan despiadada que están haciendo los madrileños de su propia ciudad, su capital, con el apoyo de los brigadistas, los anarquistas, pues entienden que no va a ser tan fácil tomar Madrid. Tanto es así que una locución de radio, los primeros días del ataque a Madrid, pues el propio Franco y Mola hacen alusión de que en apenas un par de días estarán tomando café en la Gran Vía y la Puerta del Sol, cosa que tardaron 3 años casi en hacer. ¿Qué pasa? Que Largo Caballero, que ya se ha hecho con el gobierno, pues está reactivando o organizando ese ejército popular, que era la reagrupación y la militarización de las milicias, que eran esos grupos de civiles armados que reciben las armas en los primeros días de la guerra. En la página 340 tenéis un cartel de ese ejército popular, de ese ejército de las milicias. Los militares nacionales, los golpistas, siguen intentando tomar Madrid, pero cambian de estrategia y se plantean o se suceden en este periodo varias batallas, la del Jarama y la de Guadalajara, en la de Guadalajara vence la República, en la de Jarama, bueno, se puede hablar de un empate técnico, pero los republicanos consiguen en ambos casos que la capital no caiga, que siga del lado de la República. ¿Qué va a pasar? Que en marzo del 37, bueno, la situación de la República, pues es un poco difícil políticamente hablando. El Largo Caballero tiene que poner de acuerdo a muchos partidos cada vez que toma una decisión, y dentro de cada uno de esos partidos que formaban el Frente Popular, pues hay diferentes sensibilidades. Va a pasar que en Barcelona, que todavía no es un frente de guerra, está muy retirado del frente, pues hay una lucha una lucha interna, o lo que algunos autores hablan de una guerra civil dentro de la guerra civil, que son los famosos sucesos de mayo, en los que hay una división entre anarquistas por un lado y la Generalitat y los comunistas por otro. Y hay una pequeña guerra en Barcelona en esos días que al final va a provocar pues una crisis política, que va a ser la dimisión de Largo Caballero, que se ve incapaz de controlar la situación y ve que, la fuerza y la energía que habría que dejar en el frente, algunos la están dejando en el centro de Barcelona, matándose entre ellos. Esos sucesos de mayo van a acabar con ese gobierno de concentración, y después formará gobierno Juan Negrín, pero ya unos días después. Una vez que acaba esa primera fase, la guerra de columnas, el mapa de las dos Españas quedaría, como veis, en la página 348, y de ahí se pasaría a una segunda fase, que es la toma del norte.
Ya Franco, con todo el mando absoluto, se da cuenta que la caída de Madrid no va a ser fácil, se sigue presionando a la capital por el norte y por el oeste, por la ciudad universitaria fundamentalmente, pero Madrid resiste, ¿eh? Madrid, el lema del no pasarán, sigue vigente y la ciudadanía apoya a la tropa que está en las trincheras, y bueno, consiguen resistir. Ante esto, Franco cambia su estrategia y decide conquistar toda la cornisa cantábrica, desde el País Vasco hasta Galicia, que estaba en manos de la República, porque lógicamente son provincias, sobre todo las provincias vascas, muy pobladas y donde está el grueso de la industria española. Entonces, controlar la industria era muy importante para cualquiera de los dos bandos. En esos meses, de abril a octubre del 37, se produce esa toma del norte, y poco a poco, desde Galicia hasta Navarra, van cayendo cada una de esas provincias en manos de los nacionales. Y en medio de esta toma del norte es cuando fallece, como he comentado anteriormente, el general Emilio Mola en accidente aéreo. Entonces, desde Guipúzcoa hasta Galicia van cayendo una detrás de otra. Ya Juan Negrín, que es el líder político, el presidente de gobierno de la República, en ese momento, bueno, se da cuenta que la guerra pues está yendo, bueno, por un derrotero para la República bastante negativo, ¿no? Entonces plantea ahí la posibilidad y elabora, de una paz, y elabora su plan de los famosos 13 puntos de Juan Negrín, en los que pretende que se acabe la guerra, que se preserve el sistema republicano y democrático, y que haya una amnistía para todos aquellos que hayan ayudado a acabar la guerra. Franco, viéndose en una situación militar, bueno, buena, acaba de tomar todas esas provincias del norte industrial, pues se niega en rotundo a cualquier negociación y la guerra continúa, ¿no? Entonces, esta es una fase importante por la toma del norte, lo que significa para los sublevados, para los nacionales, y también porque esa Legión Cóndor, que ya dijimos que había venido, la aviación de élite alemana, a ayudar a los nacionales, pues uno de esos experimentos que hacen uno de los primeros bombardeos civiles sobre una ciudad de la historia de la guerra, que es el bombardeo de Guernica, el 26 de abril del 37, que, como bien sabéis, pues representó también Pablo Picasso en su cuadro con ese mismo nombre. Entonces, es una guerra devastadora, porque no solo las personas que están en el frente, que están luchando, sino que son también ciudadanos de a pie, que están en sus casas, en sus pueblos, en las calles, en las plazas de sus ciudades, los que sufren esos bombardeos de uno y otro bando, mayormente del bando nacional, que cuenta con el apoyo decidido de Alemania e Italia, que están constantemente mandando material de guerra, y además, el caso de los alemanes, material de guerra el más sofisticado que había entonces por Europa, y entonces la población civil empieza a sufrir en sus carnes las privaciones propias de la guerra. Bien, pasaríamos a una tercera fase, que es el avance hacia el Mediterráneo, que iría de los meses de noviembre del 37 a junio del 38. ¿Por qué? Porque Franco entiende que la resistencia republicana, en el momento que el territorio fiel a la República se divida, pues eso puede ser el fin de la resistencia a la República. La etapa anterior, se me ha pasado, el mapa quedaría, como veis en la página 349, ¿no? Donde el norte queda ya para el bando nacional. Como digo, desde final del 37, en gran parte del 38, pues Franco intenta partir en dos mitades la zona que apoya a la República, porque entiende que así la debilitaría de una forma decisiva y definitiva. Juan Negrín sigue intentando negociar con el bando franquista en varias ocasiones, pero siempre, bueno, sus peticiones son rechazadas, hasta tal punto que finalmente decide que esos 13 puntos, bueno, pues queden tan solo en 3 puntos, se resuman en 3 puntos, en los que sería amnistía para las personas que hayan participado en la guerra, conservar la democracia, y hace un guiño a los apoyos sociológicos de Franco,
en un tercer punto, que sería respetar la propiedad privada. Pero una vez más, Franco se niega a cualquier negociación en rotundo, y lo único que admite de Negrín y de la República es una rendición incondicional, sin condiciones. Pero ¿qué está pasando? Estamos ya en el año 38, esa lucha entre democracia y fascismo en Europa cada vez va a más, todavía no es una lucha armada, pero la posición de Hitler cada vez más de fuerza, más de poder frente a unas democracias que no quieren enfrentarse a él, están cediendo, ya ha caído Checoslovaquia, va a caer Austria, y en ese orden de cosas Negrín entiende que resistir es vencer. ¿Él qué es lo que piensa? Él piensa que son capaces de resistir el año 38, esa guerra europea entre democracia y fascismo, tarde o temprano terminará por suceder, y entonces las democracias que le han dado la espalda, como Francia y Gran Bretaña, debido a la firma del Tratado de No Intervención, que Alemania e Italia violan constantemente, darán la mano y apoyarán a la República, y será la única posibilidad de vencer a las tropas nacionales. El tiempo va pasando, la guerra europea no termina por estallar, y bueno, los planes de Negrín, a Negrín se le va acabando el tiempo, ¿no? Aunque, como vemos en la página 348, la idea de Negrín es resistir a toda costa, para intentar que ese conflicto europeo embolsa el conflicto nacional, y de esa forma conseguir vencer a los totalitarios, no solo en España, sino en toda Europa. Se produce la batalla de Teruel en esta tercera etapa, la que por primera vez en mucho tiempo la República consigue una victoria, pero le dura poco, ¿no? Consigue reconquistar Teruel, pero apenas al mes Franco y sus tropas lo reconquistan. Es una de las batallas más duras, no por el número de muertos, sino por las condiciones en las que se desarrolla. El mes de enero y febrero del año 38, así están los datos de la AEMET, los podéis comprobar, son los datos de temperaturas más bajas registradas en la historia de España, desde que hay registros fiables, ¿no? Son desde los años 20, principios de los 30 aproximadamente. Bueno, las tropas de un bando y otro tuvieron que luchar y resistir temperaturas por debajo de los 20 grados bajo cero, en algunos casos sin ropa de abrigo, sin las botas adecuadas. Entonces muchos de los soldados, sobre todo el bando republicano, murieron no por un balazo, un estallido de una bomba o una acción de guerra, sino por congelación, ¿no? Muchas veces. La última, esa tercera etapa, el mapa quedaría, como veis en la página 350 arriba, y pasaremos ya a la última etapa decisiva, que es la cuarta, que es la batalla del Ebro, en la que es el último intento de la República por luchar, por no perder, por seguir sobreviviendo, para intentar enganchar temporalmente con ese hipotético conflicto europeo que todo el mundo sabía que iba a estallar, pero bueno, a Juan Negrín le faltaron 6 meses, porque es verdad que desde que acaba la guerra el 1 de abril, solo 6 meses después, el 1 de septiembre del 39, ya empieza la Segunda Guerra Mundial. Bien, la batalla del Ebro, que se desarrolla en el verano del 38, en un principio la República, fundamentalmente con la acción de generales como Vicente Rojo o Miaja, que eran grandes estrategas, consigue cruzar el río Ebro, sorprende a las tropas nacionales, consiguen cabezas de puentes de varios decenas de kilómetros, y es una batalla muy dura, que dura casi 3 meses, hasta noviembre, y en la que las primeras semanas parecía que la República era capaz de tomar el pulso de nuevo, y de ponerse en vanguardia. Pero conforme pasa el tiempo, lógicamente la capacidad de reemplazo de tropas caídas en las batallas, o de suministro por parte de la República, era mucho menor que por la España de Franco. De manera que cuando cae Barcelona a final de enero, lo único que queda fiel a la República, lo tenéis en la página 351, sería Madrid y el centro y sureste peninsular. Pero ya la capacidad operativa de la República es mínima, la capacidad militar. Hay un último intento en Valsequillo, en el norte de la provincia de Córdoba, pero queda en nada, porque lógicamente las tropas franquistas cada vez son mejor pertrechadas y mejor habitualladas.
En esa circunstancia, en marzo del año 39, en Madrid, que sigue resistiendo, pues hay como otra guerra civil, igual que la de mayo 37, dentro del bando republicano, porque hay una serie de militares liderados por Casado, que entienden, por el coronel Casado, que entienden que seguir luchando es absurdo, ¿no? Cuando ya todo el mundo sabe que la República va a caer, que llevar al matadero en vano a jóvenes en Madrid, en el centro, en el sureste peninsular, donde todavía se resiste, sin ningún viso de triunfo. De esa manera hay un golpe de Estado, hay una lucha entre comunistas y socialistas dentro de Madrid. Los comunistas quieren seguir la guerra a toda costa. Negrín también, a pesar de que es del PSOE, pero la parte más moderada del PSOE deciden o entienden que, bueno, que es absurdo seguir luchando en esas condiciones. Finalmente, Franco entra a Madrid el 28 de marzo, y cuando cae Madrid, pues cae el resto de la zona leal a la República: Valencia, Almería, Murcia, Cuenca, Albacete, Ciudad Real. Y finalmente, el 1 de abril, Franco hace una locución por radio de su famoso último parte de guerra, ¿no? En el que dice que el Ejército Nacional, cautivo y desarmado, pues el Ejército Rojo, perdón, cautivo y desarmado, las tropas nacionales han conseguido sus últimos objetivos nacionales. Y ese día, pues, es el día que se toma como final de la guerra, 1 de abril del 39. A partir de ahí, la represión de los que ganan la guerra, pues va a ser, sobre todo en los primeros años, hasta prácticamente mitad de los 40, va a ser bastante dura, tanto con fusilamientos, encarcelamientos, muchos se tienen que exiliar, y bueno, va a ser una España de vencedores y vencidos durante mucho tiempo, prácticamente hasta los años 60, ¿no? Porque, como ya dije en el primer vídeo, Franco se ocupa bastante de acabar poco a poco con la República para no dejar ningún viso a la esperanza. Es verdad que durante el desarrollo de la guerra, en el bando republicano también hay una represión contra cualquiera sospechoso de apoyar a los nacionales, a los militares golpistas. Pero la diferencia entre una represión y otra es, primero, que la de Franco dura más, la del franquismo dura más, porque lógicamente consiguen ganar la guerra, y es una represión sistemática, mucho más eficaz, desgraciadamente. ¿Consecuencias de la guerra? Bueno, pues aparte de las decenas de personas que se van al exilio, fundamentalmente a Francia, después a México, a otros países de Sudamérica, las muertes, ahí hay diferencia entre muchos autores. Algunos hablan de 200.000, otros de medio millón. En cualquier caso, entre 250 y 300.000 podría ser el número más exacto de personas que pierden la vida por causa directa de la guerra. Después habría que añadir personas civiles, por bombardeo, por privaciones, por hambre, por frío, y encarcelamientos, pues también, pues, por miles, ¿no? Finalmente, la guerra acaba de esta forma, y va a ser el primer gran enfrentamiento entre fascismo y democracia, como hemos visto, que solo 6 meses después de su finalización, el 1 de abril del 39, estallará esa guerra europea que tanto anhelaba Negrín que estallase para intentar salvar a la República, y que estallará el 1 de septiembre de 1939.